Hola y bienvenidos de nuevo. Vamos con otra clase de astrología egoica. Esta clase pertenece al curso de consultor y la he llamado IBEX, Impulso Básico de Existencia. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos al nacer un destino del alma, un objetivo para la encarnación, y descubrirlo pues no siempre resulta fácil al principio, pero si no tienes claro para qué has nacido, apenas sabes muy poco de ti, de tu vida. Todos venimos con ese impulso, con esa tendencia de corrección, de corregir algunas cosas, algunas energías, algunos egos, y desarrollar, transformar y mejorar otras partes de nuestra existencia. IBEX porque desde aquí, desde España, un día se me ocurrió que igual que existe un IBEX financiero de los mercados, de la bolsa, que habla de esas mejores 35 empresas, en el caso de España, el IBEX 35, pues se me ocurrió que igual que hay esa gran energía financiero-económica y que la gente tiene muy claro hacia dónde ir en el aspecto económico, pues igual no lo teníamos tan claro en el aspecto de destino del alma, de energías, de qué energías emplear. Vamos a aprender en esta clase qué energías vamos a transformar con mayor prioridad. Vamos a interpretar un montón de aspectos astrológicos para saber cómo los astrólogos podéis interpretar fácilmente hacia dónde se dirige esa energía y sobre todo lo más importante, tengo que ir hacia adelante, hacia detrás, una forma más activa, más pasiva, tengo que involucrarme con este aspecto de mi vida que me viene, tengo que dejarlo, tengo que renunciar. Estas son las preguntas que muchas veces el astrólogo dice, bueno, como astrólogo que estoy dando un consejo a otras personas, pues cómo tener claro que ese consejo está asociado, está en orden, está en coherencia con el destino del alma de la persona que me viene a consultar. Esa es una gran responsabilidad. Y hoy lo vamos a ver para que lo tengáis claro. Está dirigida esta clase sobre todo a astrólogos, pero también cualquier persona que sepa muy poquito de astrología puede también sacarle buen provecho. En todo caso siempre recomiendo hacerse primero el curso de iniciado de astrología egoica, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda también podéis escribirme o dejarla en el canal de YouTube, o si queréis alguna clase particular de formación a través de Skype, pues me ponéis un correo que también es fácil y la gente lo agradece mucho, ¿no? Entonces esta clase va a determinar cómo es el impulso básico de existencia, cuáles son las motivaciones que tenemos en cada carta astrológica y aclarar sobre todo hacia dónde dirigir las energías, cómo interpretarlas. Vamos a ver un montón de aspectos y ver de dónde vienen, por qué se producen, a dónde van y cómo solucionarlos. Desde siempre, como siempre digo, desde un punto de vista de astrología fácil, hemos de ser concretos, directos y prácticos. Fáciles, sencillos. El lenguaje, la comunicación ha de ser fácil. No tenemos que complicar con palabras bordas el mensaje. Cuando está claro, vale. Actívalo, pasívalo. Por ejemplo, ¿no? Es decir, un hijo que tiene un padre tremendamente enfermo y resulta que en su carta natal tiene una cuadratura Saturno-Sol. Obviamente esa cuadratura le sugiere que se responsabilice activamente de cuidar al padre, ¿no? Pero ¿y si tiene un sextil? ¿También tiene que estar ahí 10 años cuidándole? ¿O es el padre el que está eligiendo ese tipo de enfermedad y es su propio karma y esta persona igual siente que no tiene por qué estar todos los días ayudando a su padre a costa de renunciar a su propia vida? No, ese tipo de preguntas son las que vamos a tratar de identificar y de resolver y que cada uno vea con claridad
hacia dónde se dirigen esas energías de los destinos personales. Como siempre, muy asociados siempre a los planetas personales. Y antes de empezar vamos a resumir algo que son, le llamé las leyes de Joshua, hace ya 12 años, más o menos, o 13, cuando en 2003 publiqué el primer libro de Astrología Egoica. Están en internet, ya sabéis, en la página web podéis descargarlos, y ahí enuncié 3 leyes que son muy sencillas de recordar, pero vamos a reactivarlas y recordarlas una vez más para que tengamos todos claro de por qué nacemos, qué energías traemos, qué oportunidades tenemos de desarrollarlas, y a veces también, por supuesto, qué egos, qué malformaciones de la personalidad pues venimos también a corregir y a eliminar esa distorsión, porque en otras existencias se nos ha permitido vivir y realizar todo tipo de acciones. Tenemos gran libertad como seres humanos, siempre lo digo, en nuestra dimensión, pero a la vez también el alma es la que manda y tiene un destino de corrección personal. Vamos a ver esas leyes y luego analizar un montón de cartas astrológicas para que veáis resultados fáciles, ¿de acuerdo? Estas 3 leyes son muy sencillas de recordar y son la clave para vislumbrar, entender el significado del movimiento energético de creación y de destrucción. Todos en nuestra existencia vivimos y morimos constantemente. Todas nuestras células están ahora mismo en ese proceso de transformación. Algunas mueren, otras nacen, desde los huesos hasta la piel, que ahora mismo está muriendo parcialmente. Cada órgano de nuestro cuerpo se regenera cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días. Por lo tanto, estamos inmersos en un proceso de creación y destrucción, y en medio una voluntad cada vez más emergente, más fuerte, más consciente, que decide sobre quién quieres ser. Ese tipo de decisiones sobre quién deseas ser lo has realizado antes de nacer, a través de la energía, de la estructura energética del alma. Lo estás haciendo ahora mismo, viendo este vídeo, eligiendo qué quieres hacer, sentir, pensar hoy, y lo elegirás también mañana e incluso después de morir. Es una voluntad consciente, creadora, la que es el eje de toda esta historia. ¿En quién deseas convertirte? En una parte ya lo has elegido como alma y lo estás siendo. En otra parte puedes recrearte a cada día. Bien, cuando empecé a estudiar astrología, la parte de interpretación de los trígonos y sextiles era un poco farragosa. Yo os la voy a mostrar ahora tal y como yo la comprendo, la he vivido y la he experimentado con miles y miles de cartas y cómo funciona. Bien, en la vida hay una parte que es la parte creadora. Es decir, todos tenemos derecho a ser aquello que queremos ser. La parte de divinidad, la parte de creación de la existencia, es una parte enormemente creativa, dinámica, activa. La vida está constantemente creando y recreándose. Nosotros como seres humanos lo mismo. Y astrológicamente esa parte de creación la vemos en un aspecto que es el primero a considerar. Cuando yo me quiero convertir en algo, cuando yo quiero elegir una vida de empezar a ser un artista o un músico o un arquitecto o un estructurador o un padre o madre de familia, tenemos esa intención de experiencia, ese deseo de ser una forma concreta, una experiencia concreta, quiero decir, una parte de esa divinidad. Y eso se recoge en el trígono, es un aspecto bastante distanciado el uno del otro, ¿de acuerdo? El Venus, Plutón, por ejemplo, ¿no? O Marte, Luna. Es cuando esos dos planetas están en aspecto del trígono 120 grados, más o menos 4, 5, 6 grados de orbe, representa la oportunidad, la elección de convertirme en algo. Entonces siempre vamos a partir de la experiencia del trígono. El trígono como eje fundamental de distancia de 120 grados entre dos planetas astrológicos. Este trígono representa la oportunidad de ser. La primera ley de Joshua dice lo siguiente: tú puedes venir a experimentar algo, por ejemplo, Sol en trígono con Saturno, el deseo de experiencia de ser un padre,
cristalización de Saturno, concreción en la forma de la voluntad de ser padre, por ejemplo, ¿no? O un trígono Luna-Neptuno, la intención de convertirme en una persona muy intuitiva, muy inspirativa, que una la imaginación con la intuición, con el sentimiento y también incluso de la maternidad, ¿no? Pero el trígono representa esa oportunidad de ser. ¿Qué pasa con el trígono? Que puede, obviamente, como todo aspecto, a lo largo de 30 o 40 años desarrollarse, y si se desarrolla, pasa a ser una conjunción. Esos dos planetas, digamos que cojo la energía de un aspecto de un planeta con el otro y las voy uniendo, pueden llegar a unirse en la conjunción, y esa entonces es una experiencia aún mucho más fuerte. La conjunción es una experiencia muy intensa, tiene 20, 50 veces más grado de experiencia, de intensidad que no el trígono. El trígono es el deseo, la expectativa, la esperanza, la oportunidad de elegir ser algo, pero en la conjunción ya lo eres, lo estás viviendo con mucha actividad, ¿no? Y además es un campo muy amplio. Esto sería como decir sí a la experiencia y me convierto en una conjunción, convierto mi experiencia en algo más intenso. La conjunción siempre digo que es como salir al campo de fútbol, y además puedes, una vez que has decidido salir al campo de fútbol, ser delantero, defensa, medio centro, medio volante derecho, lo que tú quieras. Puedes jugar al fútbol en la posición que quieras, pero vas a jugar al fútbol, vas a tener muchas experiencias de esos, ¿no? Por ejemplo, Venus en conjunción con Urano significa, Venus son las relaciones humanas y Urano es el cambio, ¿no? Tener muchas relaciones, ser muy creativo, valorar mucho el arte y la creatividad, ¿no? Y realmente te puedes convertir en un artista, en un especialista en las relaciones humanas, ¿no? En una persona muy liberal en las relaciones, y si finalmente esos dos aspectos les has desarrollado adecuadamente, entonces ya exportas eso hacia los demás, te conviertes en un ejemplo para los demás y vas a la posición del sextil. Y entonces ya en esa vida o en la siguiente ya naces con un, en este caso, pasarías de la Venus en conjunción con Urano a Venus en sextil con Urano. Todo hemos de verlo siempre, desde el punto de vista astrológico, como un eterno movimiento, un continuo flujo. Y entonces entendemos el porqué de las cosas. Y lo vais a ver, ya verás, con muchas cartas, ¿no? Esta es la parte creativa. Vamos a centrarnos siempre ahora en los aspectos personales. Ya dejaremos los quintiles y los quincunциos y las esquicuadraturas para un poquito más adelante. Pero tenemos que atinar el tiro, tenemos que fijarnos en lo importante de las cartas astrológicas. Y esto es algo que es muy relevante. Entonces, si tú tienes una conjunción, puedes activarlo hacia un sextil, y ya el sextil puedes extenderlo y convertirte, por ejemplo, Saturno en trígono con el Sol, que decíamos aquí, se ha podido convertir aquí en un Saturno en sextil con el Sol. Y ya no solo te has convertido en padre tuyo, sino que eres padre de otro. Saturno en sextil con el Sol, pues es el que incluso tiene una maestría que mostrar a los demás. Puedes enseñar a otros a ser padre, ¿de acuerdo? La clave suele estar aquí, en la conjunción, que aquí es donde muchas veces el ego pues entra a jugar y la fastidia bastante. Tener un sextil significa ser exportador de la experiencia hacia otros, ser un ejemplo para otros, ser un profesor, ser un guía, ser un instructor. Lo que ya eres está brillando con luz propia y otros toman de ese ejemplo. Bien, esta es la parte creativa donde uno desea ser, lo es y lo muestra y lo comparte para otros. Muy sencillo, ¿verdad? Y es válido para todos los aspectos en los que siempre haya un planeta personal, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando tenemos un planeta transpersonal aquí, Plutón en sextil con Urano, bueno, pues tendríamos que matizar eso porque esos aspectos transpersonales lo tienen millones y millones de personas y suelen ser aspectos de almas que nacen con ese aspecto para participar de una labor común, ¿de acuerdo? De una mejora, digamos, de la especie o de la raza humana común. ¿Qué sucede? Porque cuando nacemos aquí en la Tierra, pues esto es un pequeño paraíso, pero también es un pequeño infierno a veces, ¿no? Olvidamos el para qué hemos nacido, se nos distorsiona un poco, entramos en el olvido, entramos en sentimientos de separación muy profundos, y a veces pues esa intención inicial del alma pues se ve distorsionada, infectada de alguna manera, ¿no? Contaminada por entornos tan agresivos como los que ha habido y hay todavía en el planeta Tierra,
y esa función del alma, pues ya sea porque la voluntad es débil o porque no se puede, pues se distorsiona parcialmente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero ser algo, pero realmente, aun teniendo las oportunidades, trígono, de convertirme en algo, digo, va, no, pues lo dejo, pues no quiero, pues no me atrevo, pues me vuelvo vago, pues realmente no me apetece, y tienes 20 o 30 años y un montón de cientos de oportunidades de cumplir esa función, pero en tu libertad humana decides no ejercerlo y tienes el derecho de no hacerlo, entonces se convierte en una oposición. Y eso que venías a ser, no lo eres. Esos aspectos que venían a unirse se distancian y se separan aún más hasta 180 grados. ¿Recordáis ese gráfico que os mostré un día, verdad? De una chica muy bonita que expresa esa intención. Entonces, si tú ahora en tu vida actual naces con una oposición, significa que en tu vida anterior tuviste un trígono que no aprovechaste. Con lo cual tienes que integrar esas dos energías urgentemente. Ahora tienes que implementarlas. Sí o sí serás sometido a pruebas de terceros, porque la oposición siempre hay un tercero que te va a poner a prueba para que desarrolles sí o sí ya eso que venías a desarrollar y que en una o dos o tres existencias te olvidaste de hacerlo. Entonces la primera ley de Joshua dice muy sencillamente, un trígono puede convertirse en una conjunción o puede degenerar hacia una oposición. Insisto, porque es muy simple. Yo tengo un trígono que es la capacidad de ser, pero a lo largo de la experiencia personal puede desarrollarse hacia una conjunción o puede caer en ego hacia una oposición. Entonces, si yo tengo una oposición, recordaré que tengo que ir hacia el trígono, hacia unir, practicar, integrar, esforzarme en conseguir que esos dos planetas se junten, se unan y al final son energías. Y esas energías nos determinan cuál es ese impulso básico de existencia, ese IBEX del cual hablábamos. La segunda ley es muy sencilla también. Yo estoy aquí ya colocado en la experiencia de una conjunción, estoy en el campo, pero en el campo de fútbol me dedico no solo a meter goles y a ayudar a los compañeros del equipo, sino pongo zancadillas, pego codazos, distorsiono el juego de otras personas. Y entonces, si eso lo hago en ego durante 30, 40 años, entonces resulta que estoy provocando una distorsión en otras personas, en otros destinos, y entonces se genera una cuadratura. Y hete aquí, que luego vuelves a nacer, naces con una cuadratura y dices, todo el mundo me bloquea, todo el mundo me pone trabas, no encuentro libertad, recibo mucha exigencia, recibo mucho juicio, recibo mucha distorsión, las parejas no me duran, se me rompe la vida, se me rompe mi vida. ¿Por qué? Porque tienes una cuadratura. ¿Qué has hecho en tu vida anterior? Utilizar la conjunción que tenías de esos dos aspectos para tus fines personales y lo has hecho de manera distorsionadora. En lugar de crear orden azul, has creado desorden, caos en vidas de otros. Entonces vuelves a nacer y tú ya no haces eso, pero empiezas a recibir el karma. Y las oposiciones y sobre todo las cuadraturas contienen mucho karma que transformar. Una vez entendida la lección, ese karma se transforma en dharma, porque es tu objetivo de vida, disolver este ego y volver a la conjunción. Es decir, poner las fuerzas contenidas en la cuadratura al servicio de los demás. Y a esos que jugando les pusiste un montón de zancadillas y les tiraste al suelo, entonces tienes que dedicar tu vida a levantarles del suelo, a enseñarles a andar, a enseñarles a tener pareja, a enseñarles a correr, a enseñarles a jugar al fútbol. ¿Comprendemos? Ya está, en cuanto pones esta energía al servicio de los demás, estás reactivando tu conjunción. Y a veces pasan 7 años, 10, 15, 20, depende, pero obviamente podrás disfrutar tú de tus propias energías de nuevo, ya no las tendrás bloqueadas, has disuelto el ego. Entonces la segunda ley de Joshua es muy simple. Dice, una conjunción puede transformarse en orden en un sextil o puede transformarse en una cuadratura. Entonces, si ya recuerdas esta energía, este doble flujo de energía, pues entonces recuerdas la segunda ley de Joshua. Si tienes una conjunción, activa el sextil, no te metas a controlar la vida de los demás. Importante, y lo repito, si tienes una conjunción, sean de dos planetas, los que tú elijas, los que tú tengas, alguno personal, insisto, Sol, Luna, Venus, Mercurio, Marte. Si tienes una conjunción de estos 5 planetas con cualquier social o transpersonal o entre ellos, no insistas en controlar la vida de los demás, porque estarás provocando una cuadratura. Dedícate en brillar, en irte al sextil, en ser ejemplo para el que quiera cogerlo, y ya está, ¿de acuerdo?
Primera ley, un trígono se puede transformar en una oposición o en una conjunción. Segunda ley de Joshua, la conjunción se puede transformar en una cuadratura o en un sextil. Si tengo una cuadratura, tengo que volver a la conjunción. Muy simple. Y la tercera ley de Joshua es que, y si estoy en el sextil, ¿qué sucede? Bueno, pues es muy simple. Este sextil puede estar activado en positivo o estar pasivizado. No es que sea negativo, simplemente que no se utiliza. He conocido muchas personas que teniendo un sextil estupendo, o 2, o 3, o 4, no lo activan, no lo ponen en funcionamiento. Pueden ser, por ejemplo, fantásticos profesores con un sextil Júpiter-Mercurio, pero en cambio, pues nada, incluso aunque hayan aprobado una oposición, pero no les gusta su función o simplemente pues no desean desarrollarlo. Entonces, ojo a los sextiles en los cuales haya un planeta personal, porque eso significa que ya lo has hecho muy bien en las vidas anteriores, que tienes unos dones que con poquito que hagas los vas a activar muy fácil, pero hay que poner un poquito de energía, aunque sea un 10%, para que ese sextil, se active, ¿vale? Y si lo tienes desactivado, pues bueno, tú sabrás, ¿de acuerdo? Pero es un don inactivo. Aclarar que algunas cartas, hoy me he encontrado una, no sé dónde ponerlo esto, por aquí. Si yo tengo aquí un sextil, entre dos planetas cualesquiera, pero tengo una cuadratura de dos planetas, antes de que este sextil esté limpio o abierto, tengo que liquidar la cuadratura tal y como hemos comentado. Sería el único caso en el cual ese sextil no está activo porque no puede estarlo, ¿de acuerdo? Si está encapsulado, encerrado por una cuadratura, pues entonces hay que trabajar primero sí o sí la cuadratura. Muy bien, pues visto estas tres leyes de Joshua y espero que ya las tengáis bien presentes para siempre, son importantes de verdad, os va a aclarar muchísimo cómo interpretar las cartas astrológicas, de dónde vienes de la anterior existencia, hacia dónde vas y cómo utilizar esos impulsos básicos de existencia, cómo utilizar tu palabra, cómo utilizar tu acción, cómo utilizar tu pensamiento, cómo utilizar tus sentimientos, porque esos son tus impulsos, esas son las energías con las que cuentas. Entonces hay que darles orden, coherencia y consciencia. Vamos con las cartas. Muy bien. ¿Preparados entonces para comenzar esta masterclass, esta clase de maestros? Es una clase intensa, llena de aspectos que interpretar y igual hay que repasarla después alguna vez más, ¿vale? Así que, impulso básico de existencia. ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué nos dicen cada uno de nuestros planetas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Hacia dónde dirigir la energía? ¿Cómo ponerla en juego? ¿Cómo ponerla en funcionamiento? ¿Hacia dónde fluye? ¿Qué es lo que no fluye y por qué? Vamos a hacer un repaso de un montón de cartas astrológicas y en cada carta un aspecto en concreto, para que veáis muchas cartas distintas y muchos aspectos distintos. Vamos a analizar los trígonos, las conjunciones y los sextiles, las cuadraturas y las oposiciones, los 5 aspectos mayores, los principales, con los planetas personales y con Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Recomiendo mucho que con cada carta le deis al pause, al stop un momentito y miréis, interpretéis con una libretita a la derecha cuál sería el aspecto fundamental, cuál sería vuestra interpretación fundamental para que así aprovechéis al máximo la clase, ¿de acuerdo? Ya no lo voy a decir más, pero siempre que haya una carta nueva, arriba a la izquierda figura el aspecto que vamos a estudiar, darle al pause a ver qué veis, qué podéis interpretar de esa carta, qué recomendaríais, ¿de acuerdo? También al finalizar esta clase analizaremos una persona que me ha pedido que le miremos un poquito la carta, la resumiremos en 5 minutos y en la página web también tenéis alguna documentación y una actividad con otras 25 preguntas distintas para 25 aspectos distintos y para que les interpretéis vosotros. También daré las soluciones, ¿vale? Vamos con ello. Primera carta astrológica. Tenéis aquí Júpiter en trígono con el Sol. Tenéis aquí siempre puesto el aspecto. Buscar Júpiter, buscar el Sol, dale al pause, mira a ver qué ves. ¿Lo has hecho? ¿Lo has interpretado? ¿Cómo unirías Júpiter con el Sol en trígono? La voluntad de convertirme en una persona
casa sexta que ayuda a los demás, porque Júpiter es el que ayuda. Como está retrógrado le costará un poquito más. Siempre en que entre los dos planetas está uno de los dos, sobre todo el social o el transpersonal retrógrado, cuesta un poquito más activar ese trígono. Pero siempre uniríamos la casa primera del Sol, que siempre tiene que ver con el cuerpo físico, con la voluntad de iniciar, porque representa a Aries también, y lo tenemos que unir con el conocimiento y la ayuda de Júpiter en la casa sexta. En Cáncer, además, lo familiar, la ayuda a los desfavorecidos, porque la casa sexta es cómo te entregas a los demás. Entonces a esta persona le diremos, haz algún tipo de labor social donde te sientas bien ayudando en grupos. Muy sencillo, ¿verdad? Astrología fácil, recordad. Siguiente. El aspecto lo tenéis aquí. Júpiter en conjunción con la Luna. Estamos con Júpiter vamos a hacer 5 cartas. Vamos con la segunda. Júpiter con la Luna. Stop. Identificarlo. ¿Qué le diríais a esa persona? Vamos con ello. En este caso, ya tenía antes a Júpiter en la casa sexta. Volvemos a otra carta donde ya... ¿Os acordáis que antes estaba aquí el Sol? Pues ahora tenemos aquí la Luna. Júpiter sigue estando retrógrado y la Luna nos dice que también esa intención que había antes Júpiter de convertirnos en algo, en este caso el otro aspecto, el otro planeta es la Luna, pero volveríamos a una ayuda social a las mujeres desfavorecidas, en círculos grandes, Acuario, ¿de acuerdo? En la casa sexta, acercamiento hacia los demás, tener confianza, Júpiter, en que la casa sexta me puedo acercar a la masa, a la gente. Igual es una persona que tiene miedo a hablar en público, que tiene miedo a acercarse a las personas, siempre le recomendaríamos experiencias Júpiter asociadas a perder los miedos, Luna acercándose a los demás, cuidando a los demás, cuidando a familiares, cuidando a personas enfermas. Analizaríamos los conflictos que tiene igual en su trabajo cotidiano, porque la casa sexta también representa el trabajo cotidiano, lo que se hace de todos los días, y en Acuario, donde pueda sentir la libertad, la verdad y la experiencia grupal. Por lo tanto, ya tenemos muchas experiencias, porque es una conjunción asociadas al conocimiento de sí mismo a través de superar los miedos de la Luna, ¿de acuerdo?, en el servicio a los demás. Astrología fácil. Siguiente. Aspecto, lo tenéis arriba, Júpiter en sextil con Mercurio. Seguimos con Júpiter, stop, ¿qué ves? Júpiter en sextil con Mercurio. ¿Dónde está? Perdón. Mercurio. Júpiter. Júpiter ya está en la casa séptima. Mercurio en la casa octava. La casa octava siempre es una casa un poquito más oculta. Júpiter rige la casa de los viajes, perdón, la casa 9 de los viajes, pero está en la casa 7, la casa de la pareja, de las relaciones, como está además en conjunción con Venus, importante. Hablamos de este aspecto. Mercurio, que está aquí, en conjunción con Júpiter. En sextil, vaya, como estoy hoy. En sextil con Júpiter, pero está en conjunción con Venus. Hay que valorar también que este planeta está en conjunción con un planeta personal y encima está en la casa 7, que es la de ese planeta personal. Por lo tanto, muchas relaciones personales, mucha expresión, extensión, Júpiter, de las relaciones personales. Y en sextil con Mercurio, vamos, una persona muy dada a las relaciones, con amplia experiencia en la comunicación. Mercurio le recomendaríamos que lo sacara un poco de la casa octava, porque Mercurio en la casa octava es hablar de lo oculto, hablar de lo trascendente, hablar de lo profundo. Una persona que puede hablar de lo profundo y de lo trascendente para crear Venus, armonía en las relaciones de mucha gente. Por lo tanto, activar este sextil será caminar en ese sentido. Oye, das charlas, das conferencias, hablas a las personas, ayudas a las personas, ayuda Júpiter a las personas, Venus a las relaciones humanas y a las parejas. Hablar de sexualidad, porque la casa octava es la casa de la sexualidad. Un perfecto terapeuta de la sexualidad sería esta persona con el sextil activado. Muy sencillo, astrología fácil, palabras concretas, resultados concretos. Vamos a dos aspectos más de Júpiter, que son la cuadratura y la oposición. Borramos aquí un momentito. Júpiter en oposición a Venus en este caso. Venus lo tenemos aquí, en conjunción con Plutón, por cierto, en la casa 11ª.
Y tenemos a Júpiter retrógrado también de nuevo en la casa quinta y una oposición. Stop y a ver qué veis. Olvidaros de otros aspectos por ahora, ¿de acuerdo? Para analizar esta. Júpiter en oposición a Venus. ¿Qué ha sucedido en vidas anteriores? Que ha tenido el trígono, ha tenido la oportunidad de unir la confianza en la pareja, pero no lo hizo. Y ahora recibirá desamores, porque como está en la casa quinta, la de los amantes, el disfrute, la jovialidad, el placer, de la casa quinta, que es la casa de la identidad, de yo soy, ¿de acuerdo? Júpiter recibirá un poco apoyo social, ¿vale? Para expresar la belleza que contiene. Le costará esfuerzo encontrar su sistema de valores, que es Venus, más como está con Plutón. Plutón es un señor un poco difícil, es muy manipulador, cuesta sacar lo mejor de uno mismo. Hay muchos apegos a las relaciones humanas y cuesta saber lo que uno quiere. Júpiter, el conocimiento, saber qué hacer con las relaciones humanas, con las hijas también, si es padre o madre, porque Venus tiene que ver mucho con las hijas. Entonces, la casa 11 y la casa 5 están en oposición y Venus siempre tiene que ver con ese sistema de valores. Por lo tanto, ¿qué le recomendaríamos? Que todo lo que signifique mejorar su sistema de valores socialmente sería interesante. Es decir, que igual socialmente no se encuentra a gusto, no se encuentra bien, no se encuentra integrada socialmente, no disfruta con los grupos. Ha de hacer un esfuerzo en participar de los grupos, en crear grupos, porque también la casa 11 es muy social, ¿de acuerdo? Y también desafectarse emocionalmente un poquito de las personas, porque Plutón en conjunción con Venus es una conjunción muy poderosa y merece la pena desapegarse un poco. Integración, por lo tanto, sería la palabra clave para resolver la oposición, integración de la fe y la confianza en las relaciones humanas y en su sistema de valores, ¿de acuerdo? Pero con cierto grado de desapego, a la vez que tienes que profundizar, pero tienes que desapegarte. Siguiente y última, la cuadratura. Vamos a ver la cuadratura de Júpiter con Marte. Júpiter lo tenemos aquí, cuadrado con Marte. ¿Qué sucedería aquí? Por la segunda ley de Joshua, en la anterior existencia tuvo una conjunción Júpiter-Marte. La utilizó mal. ¿Cómo utilizas mal una conjunción Júpiter-Marte? Poniendo el conocimiento para distorsionar las acciones de otros. Blanco y en botella, muy sencillo. Has utilizado lo que sabías, Júpiter, o tu poder social, para evitar que otros se muevan, que es Marte, el movimiento, Aries, la casa primera, ¿de acuerdo? Entonces en esta vida, él o ella recibe que desde lo social se bloquea su propio movimiento y recibirá un karma asociado a que quiere pero no puede, que no recibe el apoyo, que no recibe la ayuda de Júpiter, y esta persona le costará ejercer el movimiento, con trabas también en la sexualidad por ser la casa octava y con dificultades para expresar su fuerza. De hecho, la casa octava es una casa también muy kármica, un poquito oscura en ese sentido, y puede recibir igual incluso alguna paliza, estando ahí Marte en la casa octava, ¿de acuerdo? O desprecio social, recibir desprecio social, porque Júpiter es que no te van a integrar socialmente. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Hacer eso que llamamos la inversión energética y poner su poca o mucha confianza que tenga en ayudar a las personas más desfavorecidas, a ayudar a que otros se muevan, y de repente sería perfecto que se convirtiera en un profesor de gimnasia. Astrología fácil, Júpiter, el profesor, Marte, el movimiento de gimnasia, y esa persona durante 5 o 10 años enseña a otros a moverse, motiva, Júpiter amplifica la experiencia de otros dentro del movimiento, y así su propio Marte se libera. Muy sencillo. ¿Pasamos de tercio hacia Saturno? Venga, ¿qué tal vamos? Potente, ¿verdad? Si eso, paras al stop y sigues, ¿vale? Vamos al siguiente. Empezamos con el señor Saturno. Saturno en trígono con el Sol. Recordad, el orden trígono, conjunción, sextil, cuadratura y oposición. Saturno, ¿dónde anda? En trígono con el Sol.
Vamos a localizar a Sol, que lo tenemos aquí, en la casa tercera, ¿vale? Y el trígono lo tendremos por aquí. Tenemos aquí a Saturno, está retrógrado, está en la casa 10, casi en la casa onceava. Y el trígono lo tenemos por aquí. Vale. Trígono. Oportunidad de ser una persona firme en la voluntad. Como está, sobre todo hay que fijarse en la casa donde está el planeta personal. El Sol está en la casa tercera. Por lo tanto, siempre asociado a experiencias de comunicación con los vecinos, con los hermanos, con los escritos. Puede ser, por ejemplo, el germen, trígono, un germen para el futuro de ser un escritor. El Sol en la casa tercera y Saturno, que le va a dar la capacidad de cristalizar las palabras. Astrología fácil, el trígono, la oportunidad de cristalizar, Saturno, las palabras. Casa tercera. Y hay que poner ahí la voluntad del Sol. Por lo tanto, si esta persona nos viene a decir, oye, ¿tú me ves a mí como escritor o tal? Pues hombre, hoy igual no, pero ponte a trabajar, ¿de acuerdo? Al tener Saturno retrógrado, es que me cuesta mucho esfuerzo hacer un solo artículo. Al estar Saturno retrógrado va a tener que hacer un esfuerzo un poquito más grande, vale. Y en 5, 8, 10 años, esta persona podría con ese esfuerzo convertir este trígono en una conjunción y ser un buen escritor, ¿de acuerdo? Ya llegará el sextil otros 10 años después, porque esto no sea, es una vida, en una vida pasar de un trígono a una conjunción está muy bien, que es un salto cuántico. Pasar al siguiente salto cuántico del sextil cuesta un poquito más, ¿vale? Hay años de experiencia, todo esto es una cuestión de voluntad y experiencia. Entonces le diríamos, atrévete a hablar, comunica todo lo que puedas, lleva un diario, trabaja por todo lo que sea la comunicación, ¿vale? Y disciplínate y responsabilízate de tus palabras, responsabilízate de lo que digas, Saturno. Y ya está, ya le estamos enfocando en su camino, ¿de acuerdo? Siguiente. Saturno lo tenemos siguiente en conjunción, y en conjunción en este caso con la Luna. Tenemos aquí al señor Saturno, que sigue retrógrado, tenemos a la Luna, y lo tenemos todo en la casa 12, que va desde aquí hasta aquí. Podemos ver también que tiene una oposición con el Sol, ¿vale? Eso sería ya para ir añadiendo cosas. Pero Saturno en conjunción con la Luna. Experiencias un poquito difíciles por estar en la casa 12ª, que es la de los términos, la de los finales. Saturno también tiene mucho que ver con eso, el final del tiempo, asociadas a la maternidad. Entonces posiblemente esta persona pues tenga experiencias complicadas con respecto a ser madre. De hecho, al tener esta oposición con el Sol, muchas pruebas, diferencias con el marido que igual no quiere, ¿de acuerdo? Sufrimiento por ser la casa 12, asociado a la maternidad, asociado al hogar, asociado a qué hacer con su tiempo. Pero por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de decir, si tuviera una cuadratura con algún otro planeta, por ejemplo Marte, le diríamos, oye, tienes que dedicar mucho tiempo, Saturno, a cuidar de alguna madre enferma, pero tienen oposición al Sol. Entonces, la oposición al Sol es que tienes que integrar una voluntad con esta Luna. En este caso, esta persona primero debería de atender a su propio sufrimiento. Si solo tiene esta conjunción Saturno-Luna, es, oye, ¿qué haces con tu tiempo y con tu vida? Porque la Luna tiene que ver mucho con el transcurso de la vida. ¿Qué tal fluyes? ¿Qué tal enfrentas los miedos? ¿Qué tal llevas tu día a día? Pues con mucho sufrimiento, todo esto es una carga terrible. No, pues por ahí no va la historia, porque tienes que dirigirte hacia el sextil. Haz algo, mueve, no te quedes paralizada, casa 12, y mueve algo, porque el Sol enfrente te está diciendo, oye, integra el Sol con la Luna. El objetivo final de esta carta es integrar lo masculino y lo femenino, llegar a acuerdos, llegar a equilibrios, ¿de acuerdo? Siempre que hay una oposición Sol-Luna, hay que llegar a un acuerdo entre lo masculino y lo femenino, pero hay que integrar los dos principios. Esta conjunción es dura, es muy intensa, es muy sacrificada, y hay que eliminar muchos patrones inconscientes asociados al sufrimiento de la casa 12. Siguiente. Tenemos Saturno en sextil con Marte. Tenemos a Saturno por aquí, sigue retrógrado el pobre hombre, y tenemos un sextil fantástico con Marte, que está en la casa 8ª. Hoy vamos de casa 8 en casa 8. Muy bien. Astrología fácil. Este sextil, ¿qué significa? Facilidad, facilidad para exportar hacia los demás
una acción consciente y una responsabilidad. Saturno está retrógrado, cuesta un poquito más, pero en el momento en que active este sextil, será un maestro de las artes marciales, por ejemplo. Una persona muy responsable con el trabajo cotidiano y con la parte también de la sexualidad de la casa octava. Vuelve a estar Marte ahí entre Aries y Tauro en la casa octava, ¿de acuerdo? Casa 8 y casa 10. La casa 10 siempre es de qué quiero trabajar. Quiero un trabajo responsable. Saturno en la casa 10. Pero a la vez quiero unirlo con una acción eficaz en el mundo, con una acción consciente, con una voluntad de movimiento. Ahí está, porque el Sol es la voluntad, pero Marte significa cuánta energía colocas para llevar a efecto esos objetivos que tienes con tu voluntad. Entonces hablaríamos de una persona, pues como antes, ¿no?, que puede dedicarse al mundo del deporte o al mundo de la sexualidad o un poco incluso al mundo del ocultismo, ¿no?, porque la casa octava es sacar secretos, y ahí por Aries entrando en la casa octava siempre significa un depurador, un limpiador de los secretos, no un activador. Allá donde está Marte hay mucha energía y hay que darle salida, darle energía a los conflictos sexuales a través de un trabajo profesional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, ya hemos visto la parte creativa de Saturno, la parte de creación, trígono, conjunción sextil. Ahora vamos a ver si Saturno lo hemos empleado mal, pues ¿de qué nos estaríamos hablando? Saturno en oposición con Venus. Saturno lo tenemos por aquí, casa octava, y tendríamos una oposición con Venus que está en la casa segunda, en esta zona, ¿de acuerdo? Vale, más o menos. Saturno en oposición a Venus viene de otras existencias en el cual yo tenía un trígono, Saturno-Venus, no lo he aprovechado, no he sabido unir, cristalizar, dar forma a la belleza, y ahora lo tengo en oposición. Sobre todo cuando Venus está en la casa segunda, que es también regente de Tauro, significa el sistema de valores. Entonces una persona con inseguridad en lo que vale. A esta persona le diríamos tu camino de vida, tu IBEX, tu impulso básico de existencia, una parte de ello está asociado a que reconozcas lo que vale. Da forma a tus sentimientos, expresa tus sentimientos, date cuenta de lo que vales, expresa tu belleza, reconoce tu belleza, da forma a la belleza. Pues si es una mujer, pues ponte guapa, si es un hombre, pues también nos podemos poner elegantes, ¿no? Reconoce tus valores y da forma a tu belleza, reconoce lo que vales. Y Saturno se lo va a recordar kármicamente con muchas lecciones, con muchas pruebas asociadas a que reconozca lo que vale. Siguiente. Y tendríamos por tanto la cuadratura Saturno-Mercurio. Tenemos aquí a Mercurio y tenemos aquí al señor Saturno en la casa doceava y lo tenemos en una cuadratura, perdón, Mercurio cuadrado Saturno, Saturno cuadrado Mercurio, lo tenemos en la casa tercera. Pues siempre nos va a hablar otra vez. Mercurio en la casa tercera está en su regente, es el regente de la casa tercera. Por lo tanto, siempre hablaremos de la comunicación. Oye, ¿qué pasa con tu comunicación? ¿Qué ha sucedido en su vida anterior? La cuadratura, que bloqueó la comunicación de otros. Bloqueó, exigió, fue muy duro, muy exigente, muy didáctico, muy pensando que tenía la verdad de Mercurio, que conocía los caminos. Mercurio los impuso a otros. Esa es la mejor ruta. Bueno, la mejor ruta para cada cual son sus propios pasos. Entonces no podemos cometer esos errores. Entonces ahora en esta vida recibe imposición de otros en la comunicación. Recibe restricciones a la hora de hablar. Tiene dificultades con respecto a poder expresar su palabra. ¿Cuál es la manera de solucionar esta cuadratura? Poner su palabra, su enseñanza al servicio de otros, pero no para decirles lo que tienen que hacer, sino para abrirles los caminos, para enseñarles con libertad, que cada cual decida y hable lo que quiera. Hay mantras muy sencillitos, aquí sería libertad de pensamiento. Digan lo que digan los demás, piensen lo que piensen, no puedes juzgarles, porque son sus caminos, son sus opiniones, no puedes entrar en la opinión de los demás teniendo una cuadratura con Mercurio, ya sea de Urano o de Plutón. No puedes entrar en lo que piensan los demás.
Al revés, tienes que darles mucha libertad. Es la suya, les compete. No puedes entrar en la vida de los demás, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la cuadratura. Y con ello pues vamos a pasar a Júpiter-Saturno. Ya hemos hecho los sociales, a los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Bien, aquí tenemos una nueva carta. En este caso ya empezamos con Urano, el aspecto de trígono con el Sol. Urano lo tenemos aquí, está casi, no, en la casa segunda. Esta es la casa 2 que empieza aquí, termina por aquí, ¿vale? En la casa segunda. Y aquí tendríamos el trígono con Venus en Aries en la casa 10ª. Stop, ver qué veis. ¿Qué le diríamos en astrología fácil a esta persona? Oportunidad, capacidad de decisión, el trígono, de unir lo nuevo, lo novedoso, la innovación, el cambio con las relaciones y el trabajo. La casa segunda, los ingresos económicos, la casa 10, el trabajo profesional, las expectativas profesionales. Oportunidad de laboralmente, casa 10, trabajar en temas relacionados con la belleza, Venus, la armonía, la música, las relaciones humanas, ser una diplomática excelente, ¿de acuerdo? Urano en la casa segunda, aplicando, casa segunda, métodos nuevos, innovadores, nuevas tecnologías. Oye, que me sale un proyecto para viajar fuera. Venus en Aries es pionera en las relaciones, con la posibilidad de implementar un nuevo sistema informático, telemático, digital, tal. Sí, vete. Es una oportunidad. Ya veremos qué sucede con ello, ¿de acuerdo? Le diríamos que sí inmediatamente. Siguiente. Tenemos Urano en conjunción con el Sol. Localizarlo, identificarlo y ponerle nombre. Ahí lo tenemos. Urano en casa sexta, el Sol en la casa 7 en Libra. Este es el comienzo de la casa 7 que llega, en este caso, hasta aquí. Una conjunción amplia, prácticamente tiene 9-10 grados, ¿de acuerdo? Las conjunciones con el Sol y la Luna podéis darle un orbe de 9-10 grados perfectamente, ¿de acuerdo? Oportunidad que teníamos en el trígono, ahora ya es una experiencia. Una experiencia, ¿qué va a marcar la experiencia? ¿La casa 6 o la casa 7? En este caso la casa 7, porque el Sol es el planeta personal y va a tener más peso específico que Urano. Entonces, le hablaríamos a la persona siempre en decisiones del Sol asociadas a la pareja, por estar encima en Libra, decisiones de pareja, de relaciones, de encontrar el equilibrio en las relaciones. Pero con Urano es cambiando de pareja. No, es que llevo 10 años con la misma pareja, he de cambiar. ¿Tú qué quieres hacer? Sí, cambiar. Pues esa es la línea, porque Urano significa lo nuevo, lo novedoso, la motivación a conocer nuevas experiencias. Por lo tanto, si está en conjunción con Urano, siempre le diríamos: ten experiencias nuevas, llega a acuerdos, expresa, comparte, júntate, crea asociaciones, crea grupos, ¿de acuerdo? La casa 7 tiene que ver mucho con unir a las personas en asociaciones, ¿de acuerdo? Y encontrar esos equilibrios, participa socialmente con los demás, ¿vale? Un peligro del Sol en casa 7 siempre es que a veces se deja el poder de voluntad en manos de otros. Los que tenéis el Sol en casa 7, vigilar eso, porque muchas veces los planetas en casa 7 vivimos esa experiencia pero a través de otros, en lugar de vivirlas desde el ascendente. Es lo que elegimos, ¿no? Obviamente, pero vigilarlo un poquito, porque tengo a Venus en casa 7 y la persona siempre está tratando de identificar lo que siente su pareja para vivir o convivir con eso, ¿no? Entonces, bueno, vigilarlo un poquito. El Sol en la casa 7 es siempre mucho que ver con las relaciones de pareja, con poner la voluntad en nuevas relaciones de pareja y en relacionarse con la gente, obviamente. Siguiente, Urano es sextil con la Luna. Seguimos la etapa de Urano en sextil con la Luna. La Luna la tenemos aquí en la casa 11ª y este sería el sextil con Urano, que en este caso está retrógrado, en la casa 9 y en Cáncer, ¿no? Bien, un sextil se forma cuando en la conjunción lo hemos hecho muy bien,
y ahora somos capaces de exportar a otros, de ser ejemplos de, y para nosotros mismos, que es algo sencillo, ser innovadores con las emociones. Ser capaz de ir al extranjero, casa 9, y sobrevivir perfectamente, porque la luna tiene que ver mucho con el espíritu de supervivencia. Y está en la casa 11. Todo lo que tenga que ver con esos grupos sociales, con esa humanidad, alcanzar muestras, ya ha alcanzado muestras claras de humanidad. Urano tiene que ver con el niño divino, con el niño hijo de Dios ahí en plan de manifestación, manifestar el niño divino, luna en el cuerpo. Es un aspecto muy bonito, ¿no? Creatividad uraniana, inventiva, originalidad en el cuerpo. Pues una persona que seguramente vestirá pues de una manera bastante rara, ¿no? Alguna cantante por ahí que se me ocurre, ¿no? Que siempre se viste de una manera estrambótica. El cuerpo tiene que ver, la luna tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, también con el sistema digestivo y con muchas experiencias, ¿no? Y da una forma o expresa cómo es la forma de nuestro cuerpo. Siguiente. Tenemos Urano en oposición con Mercurio en este caso. Localizarlo y ponerle nombre. Así. Bueno, este también. Tenemos aquí la oposición entonces de Mercurio con Urano, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que esta persona en su vida anterior no atendió a su Mercurio, no desarrolló el intelecto, no desarrolló la verdad. Urano le recuerda qué tal andas de verdad, cuál es tu verdad. Es que me cuesta mucho también expresar lo que pienso y tal, ¿verdad? Pero ese es el camino. Es que otros cuestionan cuál es mi verdad, claro, para que seas más sincero, para que expreses más toda esa energía mercurial. Siempre hay que ir al planeta Mercurio, en este caso al planeta personal, y trabajar con nuestro paciente en ese sentido. ¿Qué tal andas de comunicación? ¿Qué tal andas de verdad? ¿Qué tal te expresas? ¿Qué tal es tu palabra? ¿Qué tal son tus escritos? ¿Qué tal es la relación con tus vecinos y hermanos? Porque está en la casa tercera y tendrá que trabajar mucho sobre ese aspecto. Claramente, desarrollar una comunicación fluida, limpia, libre y verdadera. Y ya está. Y entonces trabajamos por ahí. Vamos con el siguiente. Ya acabamos con Urano, en este caso en cuadratura con Marte. Aquí tenemos a Marte justo sobre el ascendente y aquí tenemos a Urano. Bien, esta cuadratura se forma cuando en otras vidas teníamos una conjunción Urano-Marte y la aplicamos mal, haciendo daño a otros, eliminando la libertad, Urano, de movimiento de los demás, con imposición, porque Urano en sombra es muy dogmático. Cuando tenemos una cuadratura, ahora en esta vida, es que hemos aplicado en sombra los principios energéticos del planeta en consideración. Entonces aplicamos mal los principios de la libertad y de la fuerza. Pues blanco en botella, ¿qué has hecho en otras vidas? Pues hacer daño a otros. Entonces, ¿qué sucede en esta vida? Que se recoge a través de esta cuadratura esa tensión y otros, Urano, sorprendentemente, por el artículo 33, sin mediar palabra, pues te pueden hacer daño a ti. O te pueden, en este caso sí, porque está sobre el ascendente, justo sobre el ascendente, sobre el cuerpo físico. Entonces las cuadraturas suelen ser muy kármicas en ese sentido. Las oposiciones, como que bueno, hay tensión, hay presión y se llevan un poquito mejor bajo mi punto de vista, pero las cuadraturas, el karma es duro, es intenso, para que la persona sepa, primero, cómo lo hizo en otras vidas, siendo muy impositor, porque obviamente si tú recibes a personas impositoras en tu vida, es que tú lo has tenido que ser en otras vidas, lo estás atrayendo. Entonces, hay que trabajar por la libertad en la acción de los demás. Esos que tú contemples que no se pueden mover, ayudarles a moverse y entonces se paga el karma. Siguiente. Vamos a pasar ya del tercio y vamos hacia Neptuno.
Neptuno, aspectos creadores, trígonos. Empezamos. Neptuno en trígono con el Sol en este caso. Sol en casa tercera, trígono de Neptuno, aquí fantástico. Retrógrado en la casa 11 que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y la casa tercera que va desde aquí hasta aquí, aquí tenemos el Sol. Volvemos a lo mismo, oportunidad de integrar una voluntad espiritual, mística, trascendental, oportunidad de tomar decisiones asociadas a grupos sociales porque está en la casa 11 que tengan que ver con temas de espiritualidad, de conectividad, porque Neptuno rige a Piscis, que son los océanos, lo que todo lo conecta, y la persona tomará en su vida decisiones de convertirse en una persona parcialmente espiritual, intuitiva, persona que une su voluntad a su intuición. Básicamente Neptuno lo que te provoca y produce es que te conectes con los demás. Neptuno es el que todo lo abarca, que salgas de tu ego, de tu yo, y seas más trascendente, más conectivo, más unitivo, como son los océanos que unen todas las tierras. Entonces eso es lo que te provoca. Si esta persona nos viene a contar que le han invitado a hacer un retiro de meditación, pues le diremos que sí, aunque esté un poco reticente, porque Neptuno está aquí un poco retrógrado y va, yo no creo nada y tal, ¿no? Pero ponte a trabajar, que en unos años dará un fruto estupendo, ¿de acuerdo? Siguiente. Tenemos a Neptuno ya en conjunción con Venus. Pasamos de la evolución, tenemos aquí a Venus, siempre el planeta personal, en la casa sexta, Neptuno, aquí Venus está retrógrado. Y esta es la conjunción. Bien, en la conjunción, como salir al campo de fútbol, recordamos, mucha experiencia libre, mucha experiencia, muchos tipos distintos de experiencia asociadas en este caso a la belleza y la espiritualidad, la conectividad, la conexión. Pues por ejemplo, siendo una persona que genere o cree, Venus es también bastante creador en el sentido de la belleza, de la estética, de las relaciones, de las oportunidades, de entablar buenas conversaciones. Como está en la casa sexta, siempre es la casa de acercarse a los demás y del servicio a los demás. Y Neptuno da esa versión. Prácticamente es una versión espiritual de cuidar Venus a los demás. ¿De acuerdo? Siempre habrá una tendencia a esta persona a dirigirse a los demás y es muy bueno que lo haga, ¿de acuerdo? Aunque al principio le cuesta un poquito porque Venus está retrógrado y dirá, va, si yo no sirvo para estas cosas, Venus, en los valores, ¿de acuerdo? Curioso, ¿no? Venga, seguimos, siguiente. Neptuno en sextil con la Luna. Tenemos aquí a Neptuno puesto en la cúspide de la casa quinta, ¿vale? Y Neptuno la tenemos aquí en conjunción con el señor Plutón, en la casa tercera, ¿de acuerdo? Este sería el sextil. El sextil. Neptuno en sextil con la Luna significa la facilidad para expresar por intuición, todo, para mover mi cuerpo, para fluir con mi cuerpo, para, bueno, pues está en la casa tercera, una luna en la casa tercera es una luna ágil, dinámica, en movimiento, con mucha fluidez, ¿de acuerdo? Muy inspirativa. La casa quinta es una casa de la creación, de la creatividad, de los hobbies, de ser creador. Por lo tanto, cuando la casa 5 se une con Neptuno, Neptuno ahí es inspirador de nuevas creaciones y la luna es colocar el cuerpo físico al servicio de esa inspiración. Una persona que en cuanto medite un poquito pues va a activar valores espirituales con mucha facilidad, ¿de acuerdo? La fluidez en la comunicación porque está en la casa tercera. Cuando se ponga a comunicar y se ponga a disfrutar, pues una persona excelente pues para pasar veladas con esta persona, para que sea una mujer o un hombre con gran inspiración, con buenas ideas, con fértiles ideas, con capacidades de escribir, la casa tercera, ¿de acuerdo? Seguimos. Siguiente. ¿Qué es con Marte? Neptuno, para ir acabando con Marte, tenemos la oposición y la cuadratura. Localizamos a Marte y lo tenemos en oposición a Neptuno. Vale. Marte en oposición a Neptuno. Venimos de que en otra existencia Neptuno estaba en trígono con Marte, no se unieron esas energías y ahora están separadas. Por lo tanto, muchas dudas, incertidumbres, Neptuno aporta qué hacer en oposición a Marte. Ahora, ¿qué hago?, se pregunta esta persona.
¿Cuál es la acción correcta, no? Marte. El que hace, el que se lanza, el que tira para adelante, no lo hará, porque Neptuno le dice, para, quieto, medita, son como pruebas para decir, a ver qué vas a hacer en esta vida, ¿no? Entonces, dudas e incertidumbres en la acción. Y le diríamos, atrévete a hacer. Simplemente que como tiene una cuadratura con Mercurio, le diríamos, atrévete, avanza entre tus miedos y tus incertidumbres, atrévete a hacer, pero cuidado con imponer tu palabra a los demás, no tienes derecho. Y este es el eje, este es el impulso básico de existencia, atrévete a hacer. ¿Dónde? Casa 9 en el extranjero, vete al extranjero, habla idiomas, muévete haciendo viajes, ¿de acuerdo? Pero no intentes pues llevar a tu vecino en ese viaje, porque sería la cuadratura Mercurio. Si yo intento que mi vecino también me acompañe, estoy activando la cuadratura imponiendo a mi vecino, Mercurio, que me acompañe. No, ejerciendo libertad. Pero atrévete sería la palabra a tomar tus propias decisiones, a hacer tus propios proyectos, casa 9, de futuro, ¿vale? A planificar tu futuro y llevarlo a cabo. Y con esto pasamos a la última, que es la cuadratura. Cuadratura, en este caso, de Neptuno con Mercurio. Tenemos aquí al señor Mercurio y tenemos aquí al señor Neptuno, casa 11 y casa octava, estando retrógrado y en conjunción con la Luna. Siempre es importante, cuando estemos analizando un aspecto, ver si uno de los planetas del aspecto tiene a su vez otro planeta, porque aquí no solamente Mercurio está cuadrado con Neptuno, sino que la Luna está cuadrada con Neptuno, y habría que juntar esas dos interpretaciones. Esto ya lo entendemos, ¿no? De hecho, habría que tener en cuenta también este sextil con Venus, y etcétera. Pero bueno, astrología fácil, vamos paso a paso y vamos interpretando aspecto por aspecto, porque incluso a veces esos aspectos pueden ser un poquito contradictorios, sobre todo cuando tenemos una cruz cósmica o una T cuadrada, que haya oposiciones y cuadraturas, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Bueno, en este caso estamos analizando la cuadratura de Neptuno con Mercurio. Teníamos aquí a Neptuno y esta es la cuadratura con Neptuno, ¿no? En otras vidas, ¿qué hizo? Errar la palabra de los demás. Les engañó, les mintió, les comunicó falsas esperanzas, ¿de acuerdo? Les comunicó falsas ideas, y entonces ahora en esta vida recibes lo mismo, vuelves a nacer y recibes el karma de la cuadratura, con lo cual vienen otros y te engañan. Oh, es que a mí la gente siempre me engaña, ¿y qué tengo que hacer? ¿Sacudirles? No, es el karma. Entonces tu palabra tiene que ser muy clara, tu palabra tiene que ser muy didáctica, muy sencilla, muy precisa, ¿vale? Y enseña a los demás a hablar con precisión, ¿de acuerdo? Esto sería pues un ejemplo de eso, de la astrología fácil. No compliques las cosas, ponle palabras claras, sencillas, prácticas, directas. Aunque te engañen, tú trabaja por la verdad, trabaja por la claridad, trabaja por la disolución, Neptuno, de los malentendidos, Mercurio, y disolverás esta cuadratura. Ayuda a otros a que hablen, ayuda a otros a que se comuniquen, ayuda a que otros, su palabra sea clara, ¿de acuerdo? Y entonces disolverás esta cuadratura. Y ya para finalizar, pues vamos a ver al poderoso Plutón. Bien, Plutón es transformador, intenso, en su parte oscura un poquito manipulador, difícil a veces de gestionar. El poderoso Plutón es el poder del átomo, de la transformación, de la regeneración, del cambio. Cuando nos llega hemos de cambiar nuestras vidas totalmente y drásticamente. Está asociado a los cambios profundos de destino, en los cuales ya lo viejo y lo antiguo tiene que quedar definitivamente. Saturno nos decía algo de eso, ¿no? Termina y cambia, pero Plutón ya destruye, es como si una bomba atómica a veces te cayera, ¿no? Trabajar Plutón es también complicadillo, porque mover las fuerzas personales de voluntad asociadas al cambio más profundo, pues también a veces da un poco de miedo. Y como tiene que ver con lo desconocido, pues también asusta un poco, ¿no? Es el que te asusta, pero en lo desconocido es donde tenemos mayor poder. Realmente, ¿qué vida tendríamos tan aburrida si siempre fuéramos los mismos, ¿no? El hecho de que haya ese grado de desconocido, de no sé qué va a pasar si voy por allá, pues nos aporta una experiencia mucho más amplia, ¿de acuerdo? Hay un gran poder en lo desconocido, el 99,99% está ahí. Vale, Plutón en trígono con Venus. Tenemos aquí a Venus, el amoroso, en conjunción con el Sol, por cierto,
y aquí a Plutón, en la casa quinta. Este es el trígono del que estamos hablando. Olvidaros por ahora del resto, un momento, ¿de acuerdo? Plutón en trígono con Venus, la oportunidad de unir la transformación con los sentimientos y las relaciones. Por lo tanto, esta persona puede tener muchas oportunidades a lo largo de su vida de transformar su pareja y sus relaciones, poniendo voluntad en su sistema de valores. Como está en la casa 12, la casa 12 siempre es un poco lo que la persona desconoce de sí, la parte más de luz en cuanto al final, que siempre hay una gran luz ahí, ¿no? Pero la casa 12 es lo que tenemos miedo a entrar. Cuando también Plutón, que es un regente de lo desconocido, entra, pues esta trígono parece como que le costaría un poco activarse, ¿no? Pero le podemos recomendar a la persona que haga pruebas, está en la casa 5, de transformar su vida, Plutón en la casa 5, colocando nuevos objetivos en su vida, creativos, donde expreses una voluntad solar asociado a las relaciones. ¿Qué tal se lleva con la pareja? ¿Cómo cambiaría su propia pareja? ¿Cómo cambiaría su concepto que tiene de la pareja? ¿Cómo transformaría la energía de pareja? ¿Cómo se sentiría bien? Venus tiene mucho que ver con cómo te sientes realmente con quién eres. Y esta persona puede sentirse desconocida. Casa 12, con quién es Sol y con lo que siente Venus. Seguimos avanzando con el poderoso Plutón y ahora en una conjunción, en este caso con Marte. La localizamos, damos al stop, la subrayamos. Marte, casi también en la casa 12. Plutón, aquí está Urano también, por cierto. En conjunción con Plutón, como los tres planetas en este caso están en la casa 11, diríamos que la energía es de casa 11, ¿de acuerdo? Marte, Plutón en conjunción con Marte, tela. Es una energía poderosísima de transformación, explosiva, implosiva a veces. Cuando implosionas, realmente te destruyes mucho más que cuando explosionas. Aquí le diríamos a la persona, oye, si tienes que explotar, explota, porque Plutón es esa transformación y Marte contiene mucha energía de experiencia asociada a hacer cosas. Por lo tanto, un gran iniciador, Marte, de proyectos sociales, casa 11, Virgo, relacionados con la salud también, o con temas muy de procedimientos, de análisis, ¿de acuerdo? Pero si esta persona nos pregunta, oye, es que me enfado, ¿tengo que retener el enfado? No lo retengas, exprésalo, compártelo, manifiéstalo, ¿de acuerdo? Simplemente que no entres en manipular las decisiones de los demás. Plutón, el manipulador, Marte, las decisiones, las acciones de los demás, ¿de acuerdo? Tienes que ser muy limpio en que los demás hagan lo que tú en que los demás no tienen por qué hacer lo que tú quieras que hagan, ¿de acuerdo? Ahí estaremos poniendo luz a esa conjunción. Plutón en conjunción con Marte. ¿Cómo transformas tu energía? ¿Cómo transformas tu acción? ¿Cómo transformas tus impulsos? ¿Cómo depuras? La palabra clave para Plutón es depura, depura, depura y depura. Y después no te canses de depurar, de ser muy fino, hilar muy fino en las intenciones más profundas de ti mismo, en este caso, de por qué haces las cosas. Sextil con Mercurio, Plutón con sextil con Mercurio. Aquí tenemos al poderoso Plutón y aquí a Mercurio. Y este sería el sextil. Vale. De la casa primera a la casa 11ª otra vez. El sextil lo hemos ganado cuando en la anterior existencia teníamos una conjunción y lo hemos expresado muy bien. Hemos utilizado ese poder Plutón de la comunicación para ponerlo al servicio de los demás. Por lo tanto, ahora, a poco que hagas, la persona expresará su comunicación. Mercurio en la casa 11 es muy comunicador, es el comunicador social, y Plutón en la casa primera colocando su poder y su magnetismo personal, porque la casa primera tiene que ver mucho con el aspecto físico. Plutón en la casa primera dispone de mucho magnetismo personal y Mercurio en la casa 11 representa esa comunicación grupal. Pues a poco que haga, pues será un gran comunicador social, ¿de acuerdo? De temas asociados a la transformación. Igual se dedica a diseñar nuevas herramientas o ayudas al movimiento físico de otras personas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como elementos de movimiento, Mercurio, ¿de acuerdo? Para mucha gente que les ayude en su transformación personal. Como está en la casa primera, pues tiene que ser algo muy físico, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito.
con la siguiente y entramos ya en la recta final de este maratón de cartas. Espero que le hayáis dado mucho al pause para analizarlo y que vaya despacito, ¿vale? Esta masterclass de clases, pero yo creo que con esto ya quedará muy clarito qué hacemos con las conjunciones, con los aspectos mayores, con oposiciones, etcétera, ¿vale? Plutón en oposición con el Sol, pues tenemos aquí esta oposición. Siempre me gusta poner las oposiciones en rojo, ¿de acuerdo? Que son siempre, tienen muchas tensiones. Aquí está el Sol, está en la casa tercera, que va desde aquí hasta aquí, y aquí tenemos a Plutón retrógrado en la casa octava, que la casa octava va desde aquí, desde la cúspide, hasta aquí. Bien, esta persona pudo en su vida anterior integrar un gran poder en su voluntad, tomar decisiones por sí mismo, no lo hizo. En su vida anterior no quiso transformar su voluntad, no quiso evolucionar en ningún sentido, se quedó obsoleto y ahora en esta vida su voluntad está apagada, está presionada por los demás, no se atreve a hablar, no se atreve a comunicar, no se atreve a moverse, ¿de acuerdo? Entonces otros le pondrán a la prueba para decir, oye, muévete, tendrá pruebas de terceras personas, siempre que hay una oposición, hay alguien que atraes, tú lo atraes, recuérdalo, para tu mayor aprendizaje. Todo lo que vives en la existencia lo estás atrayendo constantemente para tu mayor aprendizaje y evolución, y entonces tendrá pruebas asociadas a que él hable, se exprese, se mueva, comunique, etcétera, ¿de acuerdo? Le diríamos que es muy importante que tome las decisiones y ponga las palabras por él mismo, que encuentre la fuerza, Plutón, la transformación en su voluntad. Una persona que tendrá que transformar su voluntad casi a lo largo de toda su vida e integrar su poder. En lugar de desintegrar, que es lo que le pasó en otra vida, ahora tiene que integrar su voluntad, tomar decisiones por sí mismo. Y ya para terminar, la cuadratura de Plutón nos toca con el planeta, con la Luna. Uy, la cuadratura Plutón-Luna es de las más fuertes que hay en la carta natal, ¿de acuerdo? La Luna son las experiencias cotidianas, hay muchas experiencias, todo lo que se nos repite está regido por la Luna, todo lo que se... En la Luna, en una carta astrológica, creo que lo comenté una vez, puedes identificar todas las experiencias que repites, para al final tomar una sola decisión asociada al Sol. Analizar vuestras cartas y las cartas de vuestros pacientes de cómo repiten experiencias miles de veces, y la tendréis en esa repetición de experiencias en la Luna. Luna en Géminis, mucha experiencia asociada a la comunicación, a la palabra, a los hermanos. En la casa 7, también a las parejas, ¿de acuerdo? Tener muchas experiencias de pareja, ¿de acuerdo? Pero en cuadratura con Plutón. ¿Qué es lo que hizo esta persona en su vida anterior? Pues utilizar el poder plutoniano para manipular, para distorsionar, sobre todo Plutón es el manipulador, las vidas de los demás. La Luna es todo como fluye la experiencia de la vida. Si en otra vida se manipuló la vida de los demás, y sobre todo de las parejas, ahora ¿qué sucede? Que eliges parejas que manipulan tu vida. Eliges parejas que te engañan, porque Plutón es el señor de los engaños también. Entonces ahora recibes mucho karma asociado a que no puedes moverte en el ámbito de la pareja. No tienes libertad de sensaciones, de emociones, de pensamientos, ¿vale? Plutón con cuadratura con la Luna es la distorsión asociada a lo familiar, al pasado, al hogar, ¿de acuerdo? ¿Cómo poner esta cuadratura en luz? Pues transformando, ayudando a transformar las emociones de otras personas, ayudando a que otras personas se sanen emocionalmente, ayudando a que otras personas que igual han perdido su hogar, Plutón cuadrado con la Luna, la pérdida del hogar, pues recuperen su hogar y especialmente recuperen sus parejas y sus trabajos. Si tú dedicas 5 o 10 años de tu vida con esta cuadratura a permitir que otras personas tengan sus parejas y recuperen sus parejas y recuperen su hogar, la casa 10, estás pagando tu karma y entonces ya se te libera a ti la oportunidad de tener y experimentar tu Luna. En fin, y con esto pues terminamos esta masterclass. Queda pendiente, vamos a hacer una carta más de una persona que me ha pedido una aclaración, y espero que hayáis disfrutado de esta intensidad de aspectos, pero con esto queda claro cómo interpretar siempre los aspectos mayores, ¿de acuerdo? Obviamos por ahora, ya lo haremos en otras clases, los aspectos a los ejes, los planetas
los aspectos entre planetas transpersonales, Júpiter cuadrado con Plutón, ¿vale? Centrémonos en lo importante, ¿de acuerdo? Y lo importante es entender esto. Con esto has entendido el 80% de la dinámica de las cartas y siempre centrándonos en esos planetas personales y en los aspectos que reciben. Bien. Y en este ejemplo final vamos a analizar todos los aspectos. Dale al pause si quieres un momento, lo analizas. Yo voy a ir marcando los aspectos más importantes de esta carta. Primero nos centramos en los aspectos de tensión y luego les vamos dando luz. Por ejemplo, el primero que veo aquí es una cuadratura de la Luna con Urano, o de Urano con la Luna. Tenemos aquí a Urano, tenemos aquí a la Luna en la casa 4, Urano está en la casa primera y tenemos esta cuadratura. ¿Qué significa esta cuadratura? En otras existencias, esta persona es una mujer, bloqueó Urano. Urano es la libertad. Si lo tienes bloqueada, tú has bloqueado en otras vidas la libertad emocional de otras personas. La Luna está en la casa 4, regente. La Luna rige Cáncer y la casa 4, por lo tanto es intensa esta cuadratura. En otras vidas eliminaste la libertad de movimiento, Urano, de las mujeres en el hogar. Por lo tanto, en esta vida recibirás un karma directo de que a ti, igual tu madre o quien sea, no te deja libertad en tu hogar. La Luna en la casa 4. O has perdido el hogar, o has perdido una relación que pierdes el hogar. La casa primera es el cuerpo físico, hay afecciones físicas. Urano en el ascendente o en la casa primera significa cambios físicos importantes. ¿Qué pasaría? ¿Qué le recomendaríamos a esta persona? ¿Qué tal cambias físicamente? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Atiendes? La Luna son la acumulación de agua, la acumulación de emociones. Si acumulas muchas emociones, tienes un cuerpo incluso deformado en algún momento dado de tu vida, ¿no? Urano sobre el ascendente. Pero bueno, vamos a centrarnos, como la hora de nacimiento tampoco sé exactamente cuál es, vamos a centrarnos en los aspectos, ¿de acuerdo? Libertad, en esta vida, ¿qué tienes que hacer para entrar en la luz? Dar libertad a los demás de sus emociones. Por ejemplo, tienes una hija que quiere crear un hogar a su manera. Creación de un hogar a mi manera. Perfecto, dáselo. Es que no estoy de acuerdo, ya, pero dáselo. Permite que otros tengan el hogar que ellos desean. Y entonces liberas. Urano es el impositor. En otras vidas has sido impositora de cómo otros debían de tener su hogar. Esto no se permite. No puedes entrar en la voluntad de los demás. Por lo tanto, lo que se te recomendaría ahora es concede libertad de movimiento a los demás. Concede libertad, Urano, de movimiento, Luna, a los demás. Vale. Seguimos con qué tensiones tiene esta persona. Pues tenemos aquí, en cuanto cierro esto, vale. Tiene otra cuadratura con Saturno, que encima está retrógrado en la casa de la pareja. Entonces aquí tenemos otra cuadratura que nos dice lo mismo. Saturno es el que pone normas y límites. En otras vidas pusiste muchos límites a la fluidez emocional de los demás. Y ahora tu pareja, porque está en la casa 7, o figuras de autoridad, limitan tu libertad. Te imponen lo que tienes que hacer. Recibes mucha castración psicológica por parte de otros. Bien, es un aspecto kármico. No puedes entrar en la vida de los demás. No se te permite decir a los demás lo que tienen que hacer ni cómo tienen que comportarse, porque la Luna son los comportamientos, y practica mucha flexibilidad y mucho yoga para el cuerpo, porque la Luna es el cuerpo. Es importantísimo cómo esta persona tenga su cuerpo. Lo tiene sano, lo tiene insano, lo tiene con restricciones, con dolores. Cada dolor del cuerpo físico representa un karma. Por lo tanto, estás pagando el karma, pero no te quedes con el dolor, ponte a solucionarlo. Cada programa inconsciente representa un modelo de vida y esos programas inconscientes dan muchos dolores físicos. El dolor físico, en este caso, sería una reverberación de un programa inconsciente emocional, kármico además, que hay que depurar, transformar, eliminar. Cada cuadratura representa numerosos, casi muchísimos puntos de ruptura. Me tengo que romper. Mientras que la oposición es, tengo que integrar en mí algo que tengo desintegrado, tengo que asumir una fuerza
La cuadratura significa modelos, en este caso de respuesta instintiva, la luna, modelos de supervivencia que he de romper. Pues tendré que sobrevivir de otra manera, tendré que reaccionar. La luna es cómo reacciono. Entonces plantéate cómo reaccionas, porque las reacciones muchas veces estarán llenas de exigencia o llenas de falta de libertad, para ti o para los demás. Si vamos a Marte, vemos que tiene también aquí una oposición. Marte en oposición con la luna significa en otras vidas no integré mi fuerza personal, me dejé llevar, me dejé arrastrar, no fui lo suficientemente luchadora para conmigo misma y entonces ahora no tengo fuerzas para tomar decisiones, no tengo fuerzas para cuidar mi cuerpo, no hago nada para cuidar mi cuerpo, no hago nada por la mujer que yo soy. Y entonces ahora no, te diríamos, esta oposición te dice, no, pon la fuerza, Marte, al servicio de tu cuerpo. ¿Haces ejercicio? Bueno, de vez en cuando, ¿eso qué es? ¿Una vez al mes? No, hay que hacer ejercicio todos los días. Disciplina en el ejercicio. Introduce el ejercicio físico, Marte, en el cuerpo. Muy sencillo, y así integras las dos energías. Y seguiríamos dando este tipo de consejos, ¿no? Es que esta carta es un poco dura, claro. Tienes aquí otra cuadratura de Marte con Saturno, lo mismo. En otras vidas, ¿qué hiciste? Limitar el movimiento de otros por la cuadratura. Pues no limites el movimiento de nadie. No, si eso es lo que me hacen a mí en esta vida, claro. ¿Qué tengo que hacer? Permitir el movimiento de los demás, pase lo que pase, sin miedos. Y luego tenemos aquí otra cuadratura de Marte con Urano. Entonces claro, esta carta nos habla de tantas cosas que romper, de tantas cosas que disolver, que transformar, ¿de acuerdo? Es una carta difícil que nos habla de muchas rupturas, de muchas transformaciones. Pero luego también veríamos pues la parte positiva, que también lo tiene. Iríamos a los trígonos, Sol, Venus, Mercurio. ¿De acuerdo? Y el nodo norte. Esta persona tiene que ir, ¿a dónde? A unir su voluntad, su sensibilidad venusina con las relaciones, su comunicación y Saturno. Empezar de nuevo con una maestría interior poco a poco, con una responsabilidad, ir poco a poco, porque el trígono siempre es ir poco a poco, creando Saturno, cristalizando una nueva voluntad, una nueva forma de sentir y una nueva comunicación. Es lo que se le pide, ¿vale? ¿Podrá hacerlo? Pues sí, porque tiene aquí un sextil estupendo. En alguna vida ha tenido que hacer algo bien para tener 30 y 30-60, sí, un sextil Sol-Urano. Al menos porque esta carta recoge también varias existencias a la vez, ¿de acuerdo? En alguna existencia lo ha hecho suficientemente bien como para ganarse ese sextil. Simplemente que a veces las tensiones del resto de la carta son tan difíciles que no sabemos ver esas cualidades, pero están. Bueno, en fin, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo de este curso de consultor. Un abrazo y con mucho cariño. Gracias por estar ahí, por vuestros mensajes y por todo lo que hacéis, por cómo os apuntáis y cómo os suscribís. Y seguimos en breve con más que ya se está preparando. Hasta la próxima.